Bienvenidos a No es Vegana. Si te has quedado con antojo de comer hot dogs debido a que las salchichas comerciales te caen de peso, ya sea por la soya o por los conservadores, te voy a enseñar a cocinar unas caseras deliciosas y con mucha proteína. Vas a necesitar 2 tazas de garbanzos ya previamente cocinados, un pedacito de betabel, un diente de ajo, 300 gramos de tofu, una taza de nueces, yo elegí las de Castilla pero puedes usar las que quieras, una taza de harina de avena, sal al gusto y agua, pero solamente la necesaria para facilitar la mezcla, pero evitemos que la masa quede muy húmeda. Ahora vamos a agregar todo un procesador de alimentos y te recomiendo que dejes que todo se mezcle muy bien porque, por ejemplo, a mí me quedaron algunos pedacitos de betabel que no se integraron del todo y pues visualmente no hace que se vea muy antojable la preparación. El siguiente paso es guardar tu masa en un refractario para que la podamos refrigerar durante 3 horas mínimo. Ahora vamos a darle forma a las salchichas. Vas a utilizar papel film o como yo no encontré, pues también utilicé papel encerado y me funcionó muy bien. Vas a cortar unos pedacitos de forma rectangular y aquí vamos a vertir un poco de masa y la vas a enrollar para que le quede esta forma de las salchichas tradicionales. Y ahora vas a envolver de las orillas como si fuera un dulce para que puedan conservar esta forma y queden más firmes. Ahora vamos a cocinarlas al vapor. Si tienes una vaporera está perfecto, pero si no, una rejilla que también te ayuda a cocinar verduras al vapor te puede funcionar. Cocínalas a fuego bajo durante unos 25 minutos o hasta que notes que ya estén bien cocidas. Ahora vamos a desenvolverlas y el último toque que le vamos a dar es freírlas con un poco de aceite. Esto les va a cambiar el sabor y también les dará un aspecto más parecido a la carne. Ahora lo más delicioso que es prepararlos y por supuesto probarlos. Yo calenté un poquito de pan y le agregué queso cheddar vegano de la marca Notco, pero también esto puede ser a tu gusto. También puedes agregar algún aderezo. Yo preparé un poco de pico de gallo, que es una salsa que en México nos gusta mucho, que lleva cebolla, jitomate y chile. O también lo puedes hacer con algo más clásico como catsup o mostaza. Y listo, mira qué deliciosos se ven. Espero que te haya gustado esta receta. Si es así, te pido que me apoyes suscribiéndote al canal, dando like al video, compartiendo o activando la campanita, para que puedas seguir recibiendo recetas como esta. Te espero en el siguiente video. Adiós.